El sionismo, un movimiento político y nacionalista surgido a finales del siglo XIX, que busca el establecimiento, desarrollo y defensa de un Estado judío en la tierra histórica de Israel. Un movimiento que, si bien nació como una respuesta al rechazo hacia dicho pueblo en Europa, hoy abarca dimensiones políticas, religiosas y culturales de escala global. Los alcances de este movimiento no se limitan a Tel Aviv y Jerusalén. Hablamos de un poder presente en Nueva York, Londres, Bruselas o Washington, pero también en rincones tan inesperados como la Patagonia o Ciudad de México. Por lo tanto, México no ha estado exento de participar en la financiación y el apoyo político al Estado de Israel. Antes de continuar, quisiera aclarar que, para que este tipo de contenido sea ya no solo monetizable, sino para que no lo borre la plataforma, tendré que hacer uso de eufemismos y censuras. De otra forma, tanto el video como el canal corren el peligro de ser amonestados. Asimismo, vale mucho la pena hacer hincapié en que sionismo y judaísmo no son lo mismo. Lo primero es una ideología política y lo segundo una religión e identidad étnica. La crítica es hacia lo primero. Más allá de discutir la legitimidad de tal Estado, una de las críticas más persistentes hacia este movimiento es que en muchas ocasiones relega los intereses del país anfitrión a un segundo plano, priorizando de forma sistemática los objetivos del sionismo global. Esto sin importar los costos diplomáticos, éticos o sociales, y mediante presiones políticas, alianzas e intervenciones bastante cuestionables. Quizá el evento más polémico de esta entramada red geopolítica ocurrió el 10 de octubre de 2001, cuando en Ciudad de México fueron detenidos 2 ciudadanos israelíes, uno de ellos agente del Mossad. Esto por haberse hecho pasar por periodistas y colocar un dispositivo explosivo dentro del Congreso mexicano, con el obvio fin de hacerlo estallar. A pesar de la gravedad del incidente y de haber sido detenidos con sofisticado arsenal en su posesión, ambos ciudadanos fueron liberados por el entonces director de la PGR, Rafael Macedo de la Concha, y el secretario de Relaciones Exteriores, el también judío Jorge Castañeda Gutman. Por supuesto, bajo presión y amenazas de las embajadas de Estados Unidos y de Israel. Según diversos medios, el objetivo era evidente: culpar a Al Qaeda del suceso y con ello forzar a México a entrar en el conflicto contra Afganistán, por supuesto del bando occidental. Pero, ¿cómo México llegó a eso? ¿Cómo México siquiera llegó a ser objetivo de un atentado de falsa bandera para beneficiar una ideología política extranjera? El movimiento sionista en México comenzó oficialmente en 1922, 26 años antes de la creación del Estado de Israel en 1948. Esto cuando se fundó en México la primera organización sionista, cuyos esfuerzos estaban encaminados tanto a garantizar la continuidad judía en México, como a dirigir, organizar y consolidar a dicha comunidad, imprimiéndole un carácter patriótico con fuertes miras a la creación de un Estado soberano en Medio Oriente. Una realidad incómoda es que la mayoría de los judíos en México respondieron positivamente al sionismo, esto por fungir como una suerte de válvula de escape identitaria, dado el entorno social mexicano de la época, que ciertamente desalentaba la asimilación y tendía a la persecución de diversos grupos de inmigrantes. Fue así que se abrieron escuelas para niños judíos, se fundaron grupos de estudio y arte, y desde entonces las instituciones educativas sionistas en México se han dedicado a fomentar la inmigración a Palestina y a formar jóvenes expertos en su anhelada patria como valor central y del hebreo como elemento de unificación lingüística. La Segunda Guerra Mundial dio un vuelco completo en la percepción de los judíos en México, sobre todo después de difundirse mediáticamente el sufrimiento vivido en Europa. El pueblo judío se haría merecedor de las simpatías del pueblo y del Estado mexicano. Así, el diplomático y también mítico fundador del Grupo Atlacomulco, Isidro Fabela, encabezó el Comité Mexicano Pro-Palestina en 1944, ente que veía al sionismo como un movimiento que luchaba por la justicia y la libertad y que contaba entre sus filas con científicos, políticos e intelectuales de alto nivel comprometidos con la creación del anhelado Estado judío. De este modo, el comité y diversas asociaciones judío-mexicanas lograron obtener el apoyo del gobierno mexicano
y con ello coordinar esfuerzos transnacionales para suplir de armamento y combustible a las fuerzas de autodefensa israelí durante la Guerra de Independencia de 1948. Cabe aclarar que, pese al apoyo de México y las simpatías hacia el pueblo judío, el país se abstuvo de votar a favor del establecimiento de 2 estados en Palestina, uno judío y otro árabe. Esto durante la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1947. México e Israel no establecerían relaciones diplomáticas sino hasta 1952. Y no sería sino hasta 1975 que México experimentaría su primer roce con el sionismo internacional y probaría por las malas un poco del poder e influencia de este movimiento. Así, el 10 de noviembre de 1975, en la Asamblea General de la ONU, se aprobó la Resolución 3379, un acto que definió al sionismo como una forma de racismo y colonialismo equiparable con el apartheid. México votó a favor de dicha resolución. A los 2 días de la votación, el jefe de la delegación de Estados Unidos ante la ONU apareció en televisión anunciando que los países que habían votado a favor de dicha resolución sufrirían por ello. Sin embargo, la reacción yanqui fue más bien la sostenida por Kissinger, es decir, y como ya es costumbre, la de ignorar a la ONU y a todos los países que votaron en contra de sus intereses. Sin embargo, la reacción más importante contra México fue un boicot turístico implementado por los judíos estadounidenses. Cabe aclarar que dicho boicot no surgió dentro de la comunidad judía mexicana, ni fue impulsada por ella. Al contrario, la comunidad judía local trató de detenerlo. No obstante, tan solo se necesitó de un activismo judío estadounidense fuerte y comprometido para lograr un boicot significativo que ciertamente impactó hoteles, aerolíneas y agencias de viaje en México, que sufrieron un número considerable de reservaciones canceladas, tanto de turismo de placer como de negocios y reuniones. Un boicot que incluyó anuncios en el New York Times, donde exhortaban directamente al boicot. Ante esto, Miguel Alemán, como entonces presidente del Consejo Nacional de Turismo, realizó varios viajes y reuniones con asociaciones judías estadounidenses. Esto para intentar limar asperezas, aunque no con los resultados esperados. De hecho, diversos líderes judíos estadounidenses vieron los esfuerzos de Miguel Alemán más como expresiones de interés personal, vistas sus inversiones en distintos hoteles mexicanos, y menos como una genuina búsqueda de reconciliación diplomática. Frente a este tropiezo, el presidente Echeverría se reunió con líderes de la comunidad judeo-mexicana en un intento de que estos últimos fungieran como intermediarios en la crisis. El embajador de Estados Unidos en México, Joseph Jova, declaró que Estados Unidos estaba dolido y decepcionado por las declaraciones mexicanas. Ante tales declaraciones, el canciller mexicano Emilio Rábaza pidió disculpas a Israel en un discurso improvisado en Tel Aviv y fue despedido por el presidente Echeverría, no por desobedecer ni por la humillación diplomática, sino como un sacrificio que mataría a 2 pájaros de un tiro. El primero, al mostrarse complacientes ante Estados Unidos e Israel, y el segundo, mostrarse aparentemente firmes frente al bloque árabe y soviético. Después de esto, las relaciones con Israel mejoraron. Se firmaron acuerdos de cooperación, cultura y comercio, y se prestaron asesorías técnicas y científicas en el área industrial y militar a México. Tal vez demasiadas ayudas. Sin duda, el caso más polémico ha sido el del software de espionaje Pegasus, una herramienta sofisticada diseñada para la infiltración de teléfonos móviles, hackeando dispositivos y extrayendo información sin dejar rastro. A pesar de que este tipo de programas fueron prohibidos en nuestro país por temas de derechos humanos, fue de hecho el gobierno mexicano el primer cliente de Pegasus en 2011 y el mayor usuario de este software en el mundo a la fecha. Y es que si bien dicha herramienta informática ha sido usada en varias operaciones como en el desmantelamiento de redes de trata o la captura del Chapo Guzmán, también ha servido para espiar a civiles, activistas, periodistas, políticos opositores y críticos del gobierno mexicano, tanto en el sexenio de Calderón como en el de Peña Nieto y López Obrador. Otro caso polémico fue el de Andrés Roimer, exdiplomático mexicano y figura mediática, quien durante su tiempo como cónsul en San Francisco y embajador ante la UNESCO, fue acusado de cobrar sin presentarse a trabajar, y más aún,
de votar sistemáticamente en favor de los intereses de Israel, incluso cuando estos contradecían la postura oficial de México. Actualmente, Roemer se encuentra prófugo de la justicia, acusado de delitos graves, pero protegido fuera del país, lo que sugiere una red de encubrimiento o al menos de permisividad internacional. Otro gran escándalo fue el de David Kohrenfeld, ex titular de la Comisión Nacional de Agua, quien no solo fue duramente criticado por el uso personal de recursos públicos como helicópteros oficiales para ir a jugar golf, sino también por impulsar a través de la empresa israelí Mekorot un proceso de privatización de agua en México. Este intento disfrazado de modernización fue acompañado de intereses económicos transnacionales, incluyendo a Nathan Eshel, el cercanísimo asesor político de Benjamin Netanyahu, quien habría mediado un acuerdo millonario a favor de Mekorot. El modelo israelí de gestión hídrica tan alabado en foros internacionales contrasta con sus prácticas en Palestina, donde el control del agua se ha convertido en una herramienta de dominio, algo que no sería tan descabellado intentar replicarlo en México. Otro evento que hizo levantar más de una ceja ocurrió en 2017, durante el trágico sismo del 19 de septiembre, en el edificio 286 de la calle Álvaro Obregón en la colonia Roma de Ciudad de México. En ese contexto, la llegada de un cuerpo de rescatistas extranjeros, supuestamente en una misión humanitaria, despertó sospechas cuando comenzaron a operar con un nivel de sigilo, rapidez y acceso que no era común ni entre los propios cuerpos de emergencia mexicanos. Más tarde, se supo que algunos de ellos, particularmente los equipos de Israel y España, no solo estaban ahí para rescatar víctimas, sino también para recuperar documentos confidenciales, computadoras y, según reportes, evacuar discretamente a personas vinculadas a los servicios de inteligencias israelíes. Actualmente, el sionismo mexicano es acusado de difundir propaganda en redes sociales que minimiza la grave crisis humanitaria en Gaza, pero también de presencia de soldados israelíes con equipo de espionaje en México, principalmente en los estados de Chiapas y Quintana Roo, donde existen 5 centros Chabad Lubavitch, una organización judía acusada de ultrarradical y ligada al espionaje y construcción de túneles ilegales secretos en Nueva York. Los teóricos más radicales sostienen que de hecho Morena, como movimiento, gobierno y partido político, no es más que un proyecto sionista encubierto, con una agenda oculta y al servicio de figuras como George Soros. Dichas especulaciones se respaldan en las políticas woke progresista que el movimiento obradorista promueve, en la tibia neutralidad respecto a la situación en Palestina y en el mismo pasado marxista comunista de algunos de sus miembros que los colocaría como traidores a la patria. Afirmaciones que, personalmente, encuentro sin fundamentos, muy contradictorias entre sí, entre la realidad y entre otras teorías similares, pero sobre todo simplistas. La realidad es que el sionismo y su influencia global sí existe, y su presencia en México es quizá más fuerte que nunca. Lo preocupante es que frente a los escándalos de corrupción o espionaje, la reacción de los organismos judíos en México ha sido en el mejor de los casos el silencio. Ese doble rasero alimenta la sospecha de que la lealtad de ciertos actores no está con México, sino con una agenda internacional que impone directrices, financia intereses específicos y se protege con estructuras diplomáticas, mediáticas y corporativas. Sin embargo, he omitido intencionalmente la más grande muestra de la influencia sionista en México, un cambio de paradigma tan grande que ha permeado la vida civil, política y hasta la cultura mexicana en los últimos 18 años, como pocas cosas en nuestra historia. Un tema que reservo para un próximo video y que estoy seguro te gustará. Por ahora déjame tus comentarios. ¿Qué piensas de todo esto? ¿Conocías los casos y anécdotas presentadas en este video? Déjame tu opinión, que siempre es valiosa. Dale me gusta si realmente te gustó este video y compártelo si lo crees justo. De mi parte sería todo. Nos vemos en el próximo video. Quiero que estés bien y hasta luego. Chao, 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 chao.